Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. En primera instancia vamos a hablar de los dos futbolistas que los hinchas quieren que sean refuerzos a partir de mitad de año, pero que no sabemos qué es lo que pretende específicamente la Secretaría Técnica comandada por Enzo Francescoli, que será la encargada de definir quiénes serán las incorporaciones del millonario en el próximo mercado de pases. Posteriormente vamos a hablar de los jugadores que todavía deben recuperarse de sus respectivas lesiones. Uno de ellos estaría en condiciones para volver a entrenarse con normalidad y para por lo menos jugar algunos partidos antes de que termine esta primera mitad del 2024, mientras que el restante estaría a punto de volver en lo que será el comienzo de la segunda mitad de este año. Vamos a hablar también del futbolista que podría llegar a ser transferido porque tiene pocos minutos y ha comenzado el mes de mayo, donde River jugará partidos importantes. Se definirá la fase de grupos de la Copa Libertadores y comenzará la Liga Profesional. Además, vamos a enfocarnos en los tres juveniles que, si no firman su primer contrato profesional antes del mes de noviembre, deberán irse del club con el pase en su poder. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de los posibles refuerzos, o por lo menos de los jugadores que el hincha quiere ver de cara a la segunda mitad del año. El primero es Felipe Peña Viafore, un futbolista que ha tenido un rendimiento más positivo que negativo vistiendo la camiseta de Lanús y que lamentablemente todo parecería indicar que en River no van a hacer uso de su cláusula de repesca. Yo en lo personal haría uso de la cláusula de repesca más que nada por el hecho de que Lanús fácilmente puede incorporarlo, porque la opción de compra es de tan solo $1,5 millones, más que por el hecho de utilizarlo sí o sí. No sabemos si Peña Viafore tendría el mismo rendimiento en River que en Lanús. De por sí, cuando le tocó jugar por allá en el segundo semestre del 2021, lo hizo de manera autoritaria y con un nivel verdaderamente sublime. Por lo menos en ese entonces. Después habrá que ver qué es lo que sucede ahora. En ese entonces tuvo que atravesar una lesión muy larga, pero ahora en este 2024 ha jugado con muchísima consistencia, motivo por el cual yo le daría una nueva oportunidad en River. No vale la pena seguir apostando por jugadores a los cuales habría que esperarlos, pero no son surgidos de las inferiores del club, que por un futbolista que no sabemos cómo rendiría en River en este momento, pero que es un jugador al cual podés traer a mitad de año gratis, porque eso es lo que hay que tener en cuenta. Recordemos que Peña Viafore se había ido en su momento cedido a Lanús en junio del 2023 por 18 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de este 2024. Había una cláusula de repesca ahora entre junio y julio de este año, pero ¿qué es lo que sucede si River no hace uso de la misma? Automáticamente el futbolista cumplirá su cesión en el Granate y el equipo del sur del Gran Buenos Aires podría llegar a hacer uso de la opción de compra, algo que seguramente sea así porque no es fácil incorporar hoy por hoy un jugador por el dinero en el cual River estaría dispuesto a vender a Peña Viafore. La realidad es que en su momento, si bien le vino bien la cesión, porque me parece apropiado que un futbolista cuando no tenga minutos se vaya a otro equipo, a muchos les ha servido, a Beltrán, a Enzo Fernández, mismo a Héctor Day Martínez, que voy a estar hablando más adelante que él, pero en definitiva, si después no usas esas cláusulas de repesca, que para algo están, porque si no, no le pondrían cláusula de repesca, y veo un poco sin sentido el hecho de que siga estando a préstamo si River en ningún momento va a tenerlo en cuenta, teniendo justamente la posibilidad de tenerlo sin necesidad de poner un solo peso. Me parece que eso tiene que ser elemental a la hora de incorporar a este jugador y que haría que vos puedas utilizar la máxima cantidad de dinero en traer otros refuerzos. Por eso mismo el hincha pide a Peña Viafore, me parece que sería una incorporación de jerarquía, pero desde la Secretaría Técnica parece que no están tan interesados en que vuelva. Otra cuestión importante es la polifuncionalidad, puede jugar tanto de mediocampista como defensor central, y River necesita hoy jugadores que puedan ocupar varios sectores, sobre todo en la zona defensiva, que ha sido el lugar más flojo del equipo de Michelis en este comienzo del 2024.
Continuamos con el siguiente jugador que quizás no es un jugador que sea pedido expresamente por el hincha, pero de por sí cuando Matías Patanián, vicepresidente de River, confirmó que no va a haber ningún tipo de negociación por Ike Muniain, por lo menos desde el simpatizante del más grande se preguntaron por qué mínimamente no lo evalúan, porque la principal razón por la cual hoy River no estaría incorporando a Muniain es porque tiene muchos jugadores en el sector donde se desempeña el futbolista, y la realidad es que yo no veo ningún jugador en el sector donde se desempeña Muniain, porque principalmente se ha movido como extremo por izquierda y River no tiene ningún extremo izquierdo. Después es cierto que Muniain en el último tiempo se ha tirado un poco más a la mitad de la cancha, ser un futbolista un tanto más posicional que ese jugador que en su momento era temible en el 1 contra 1 contra los defensores rivales, y quizás ahí River sí tiene un poco más de jugadores, pero la realidad es que no estarías tapando a nadie. Ya de por sí Palavecino es un jugador que se va a ir, Aliendro es un futbolista que juega absolutamente todos los partidos y no tiene recambio. Lanzini el 30 de junio acaba contrato y no se sabe qué es lo que puede pasar con él. Por eso digo que se lo descarte ya sin ni siquiera hacer una evaluación, a mí me parece un tanto extraño, porque después es cierto que la máxima cantidad de dinero seguramente sea gastada en traer un centroatacante, que River lo necesita porque se resfría Borja y el único suplente que queda es Agustín Ruberto, que debería tener más oportunidades, pero entiendo que se tenga que traer un centroatacante para ver si puede jugar por Borja en los partidos importantes de Copa Libertadores, que quizás sería mucha presión para un pibe de 18 años, pero de eso vamos a estar hablando más detenidamente en otro video. Ahora quiero centrarme en que Muniain, si bien es verdad que todavía no ha expresado su deseo de jugar en River de manera formal, por ahora todos los rumores que surgen provienen de medios vascos. Juega en Athletic de Bilbao, se sabe que ya no va a continuar allí, es el equipo en el cual jugó absolutamente durante toda su carrera futbolística, pero no renovará contrato luego del 30 de junio, por lo que tranquilamente podría salir de allí. Por lo pronto, no hay ninguna negociación activa, pero según lo que dicen los medios de España, si River se comunica con su representante, le ofrecen un contrato digno, estamos hablando de un vínculo que no sea ni de los más altos de plantel, pero tampoco de los más bajos, el futbolista estaría dispuesto a ponerse el manto sagrado porque es fanático del club. Hay que tener en cuenta que no quiere jugar en España para no tener que enfrentarse al Athletic de Bilbao y tampoco tiene tantas intenciones de jugar en Europa. En caso de que verdaderamente River le ofrezca un vínculo, lo más probable es que el futbolista termine aceptando. Si esto no sucede, buscará otro destino como Brasil, México o Estados Unidos. Vamos ahora con el jugador que en principio sería el primero a vender en el siguiente mercado. Héctor David Martínez es un futbolista que en su momento, cuando volvió a River luego de su préstamo y compra en Defensa y Justicia, porque en definitiva hay que recordar que River lo recompra al equipo de Florencio Varela, la realidad es que en ese entonces tenía un muy buen nivel y era de los mejores centrales no solo del fútbol argentino, sino de América. Yo creo que su consistencia en el plantel, después de haber tenido niveles verdaderamente muy flojos, se deben a que es un central zurdo, y la realidad es que hoy River no tiene centrales de esas características en la plantilla, pero ya de por sí, si De Michelis ha decidido que Daniel Zavala sea el tercer zaguero por detrás de Paulo Díaz y Leandro González Pires, mucho no tiene que hacer Héctor David Martínez en el club. Después es cierto, tiene que venir una transferencia y River tiene que aceptarla. El más grande puso entre su recompra y el primer préstamo proveniente de Defensa y Justicia alrededor de 3,5 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que en su momento lo transfirió al elenco de Florencio Varela en $900,000, estamos hablando de que para que el más grande tenga por lo menos la recuperación de la inversión que hizo en su momento, debería venderlo en alrededor de $2,600,000. Yo creo que si viene una oferta de alrededor de 2 millones de la moneda estadounidense, River va a aceptarla. Esto se debe a que además de Díaz, González Pires y Zavala, va a haber un central de jerarquía que va a venir a mitad de año. Después hay que ver si ese nombre termina siendo óptimo para el hincha, si termina teniendo el rendimiento acorde que todos los simpatizantes del más grande esperan, o si en definitiva termina siendo un central para ocupar un puesto más. Yo creo que la principal también razón por la cual hoy Martínez no aparece en los puestos de venta de los jugadores de River tiene que ver con que Ramiro Funes Mori ha entrado en una sinovitis de la que parece no salir. También voy a estar hablando de Funes Mori ahora en tan solo un minuto, pero si no fuera por eso, Martínez habría estado fuera de los concentrados en muchas oportunidades. Generalmente siempre está convocado, pero en algunas ocasiones hasta no está en el banco de suplentes porque Zavala e inclusive Sebastián Boselli
aparecen por delante de él en la consideración del entrenador. No hay mucho más futuro para un jugador que durante el 2021 tuvo un rendimiento muy bueno y fue clave en el River campeón de Gallardo, pero que a partir del 2022 su nivel ya bajó considerablemente. En el 2023 no se lo podía ni siquiera considerar porque se encontró mucho tiempo lesionado, y las pocas veces que jugó en este 2024 ha tenido un rendimiento verdaderamente subterráneo. Y continuamos ahora con los dos jugadores lesionados. Primero el que mencioné recién. Ramiro Funes Mori hace ya aproximadamente 45 días que está atravesando una sinovitis que no le permite entrenar con normalidad. La idea del cuerpo médico es que durante esta semana empiece a realizar ejercicios un tanto más exigentes y que cuando River vuelva a jugar, que va a ser el siguiente martes, por lo menos pueda estar en consideración del DT. No va a ser titular ni de cerca, y es más, yo creo que no va a jugar ningún partido desde el arranque en lo que queda de este primer semestre, pero en definitiva que por lo menos vuelva a realizar prácticas a la par del resto de sus compañeros, porque no ha podido hacerlo durante el último mes y medio, y el DT no lo ha podido tener en cuenta absolutamente para nada. Por lo pronto, es un jugador que si hubiera estado en buenas condiciones, yo creo que algún partido como titular hubiera jugado, porque recordemos que a finales del año pasado no venía siendo considerado por el DT, o por lo menos la dupla siempre era Pires con Paulo Díaz, y en los últimos dos duelos, aquellos partidos ante Central por las semifinales de la Copa Liga Profesional y en el cotejo correspondiente al Trofeo de Campeones, De Michelis decidió colocar a Paulo Díaz como primer zaguero central y a Ramiro Funes Mori como segundo marcador. Y funcionó bastante bien. River estuvo considerablemente en un nivel superior al que venía teniendo en los anteriores cotejos y Ramiro tuvo en general un buen rendimiento. Pero igual, la verdad es que tampoco se puede hoy por hoy aseverar que su vuelta a River está siendo óptima. Ha jugado poco, o por lo menos menos de lo que seguramente esperaba, y necesita una recuperación correcta de lo que respecta a su sinovitis, porque esas lesiones son verdaderamente muy traicioneras. Recordemos que es lo que tenía, por ejemplo, Matías Suárez, y que un mes podía entrenarse con normalidad, al otro mes no. Por eso es motivo para parar totalmente. Y quizás hoy a Ramiro Funes Mori lo estén apurando más de la cuenta por el hecho de que Daniel Zavala, de quien no voy a hablar puntualmente en este video, pero seguramente lo haga más adelante, va a tener que someterse a una operación para estar 100% físicamente y recién estaría óptimo de cara a la pretemporada. Por eso mismo a lo mejor a Ramiro Funes Mori se lo termina apurando un poco más para que se recupere de esta sinovitis, y esa no sería la forma correcta a la cual debería estar llevando la rehabilitación. La idea, como dije, del cuerpo médico es que empiece a realizar ejercicios más exigentes, pero por lo pronto me parece que su vuelta a las canchas no está tan cercana en el tiempo como parece. Y vamos ahora a hablar del Piti Martínez, un futbolista que en su momento se rompió los ligamentos cruzados, que en la pretemporada que River estaba realizando en enero tuvo un mal movimiento mientras estaba jugando un amistoso contra un equipo universitario. Pudo terminar ese cotejo con normalidad, pero lamentablemente cuando se le realizaron estudios al otro día se vio que había reincidido en la lesión que había tenido el año pasado. Recordemos que cuando jugaba en el Al-Nassr de Arabia Saudita también se había roto los ligamentos, y de hecho llegó a River lesionado. Se lo esperó alrededor de 2 meses, una vez volvió en septiembre del 2023 y recién pudo volver a jugar a principios del mes de octubre. Ahora la idea es que para el mes de agosto ya esté óptimo y pueda estar dentro de las canchas en los duelos que River va a estar jugando en los octavos de final. Obviamente todavía debe clasificar de manera previa, pero uno cree que el Millonario, por cómo viene la mano en esta fase de grupos, debería instalarse entre los 16 mejores del certamen sin ningún tipo de inconveniente. Y el Piti Martínez es uno de los pocos jugadores zurdos que hoy tiene el plantel de mitad de cancha hacia adelante, y por eso es clave para el entrenador. De hecho, iba a ser un futbolista clave en este 2024, pero la grave lesión que tuvo en su momento impidió que pudiera jugar de manera constante en esta primera parte. Después, es cierto, cuando un jugador lleva ya 2 roturas de ligamentos cruzadas de manera consecutiva, iba a haber que cuidarlo mucho más, porque quien se lesionó 2 veces de manera grave puede hacerlo 3 veces si es que no toma los recaudos necesarios como para estar al 100% físicamente. Aún así, el Piti Martínez jugando 15 o 20 minutos, si por lo menos se siente bien físicamente, puede hacer la diferencia en el fútbol argentino y sudamericano, porque tiene calidad, porque es un jugador importante y porque sabe perfectamente
lo que significa ponerse la camiseta de River, sobre todo en partidos importantes. Recordemos que es uno de los 5 jugadores, junto con Poncio, Maidana, Mora y Mayada, que ganaron 2 Copas Libertadores en la historia del club. Si a eso le sumamos también, por ejemplo, que el Piti ha sido muy importante en cada uno de los superclásicos que ha disputado, convirtiéndole 4 goles al eterno rival, no hay que dejar de lado que los partidos que River jugará en la segunda mitad del año serán muy importantes. Y tener al Piti Martínez por lo menos en el banco de suplentes para que pueda disputar algunos minutos va a ser verdaderamente muy relevante. Así que lo mejor es que se recupere de manera óptima. Algunos pensaban que a la pretemporada podía llegar al 100%, pero me parece que para no apurarlo, recién lo veremos nuevamente en las canchas a mediados del mes de agosto. Comenzó el mes de mayo y River va a estar disputando un total de 6 partidos, 3 correspondientes a la pinta internacional y 3 correspondientes al ámbito local, de los cuales 4 van a ser en el Estadio Monumental, por lo que será muy importante que River se haga fuerte en Núñez y que el hincha pueda disfrutar no solamente de 4 triunfos del equipo dirigido por Martín de Michelis en Núñez, sino que también pueda disfrutar de un equipo que juegue bien al fútbol, porque lamentablemente no hemos podido tener una continuidad de buenos rendimientos ni individual ni colectivos de la mayoría de los jugadores de River. Son muy pocos los futbolistas del actual plantel que verdaderamente han tenido un nivel constante durante todo el semestre. Me atrevería a decir que ninguno ha estado al 100% todos los partidos. Después, obviamente, hay ciertos futbolistas que han tenido mejores rendimientos que otros, como los casos que ya he mencionado con anterioridad en otros videos, que son, a mi entender, Franco Armani, Paulo Díaz, el Diablito Echeverri y Miguel Ángel Borja. Son, creo, los 4 futbolistas que estuvieron por encima del resto a lo largo de este año. Pero repasando los partidos que va a disputar el Millonario en este mes de mayo, el próximo martes 7, desde las 21 horas, en el estadio Gran Parque Central, estará visitando Nacional por la 4ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En caso de ganar, River estará no solamente prácticamente clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, sino que también estaría asegurando su clasificación ya de manera matemática al Supermundial de Clubes de la FIFA, que se llevará a cabo a mediados del 2025. 4 días después, esto todavía no está al 100% confirmado, pero casi seguro va a ser el día sábado 11 de mayo, River va a estar enfrentándose en condición de local a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Monumental por la primera fecha de la Liga Profesional. ¿Por qué esto sería un sábado? Porque el martes 14 de mayo estará jugando contra Libertad de Paraguay en el Monumental por la 5ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Siguiente fin de semana, esto sería el domingo 19, estará jugando como local frente a Belgrano. 3 partidos consecutivos en Núñez va a tener el elenco dirigido por De Michelis. Después de ese cotejo, 7 días después, 26 de mayo, va a estar enfrentando en condición de visitante a Argentinos Juniors. Quizás el partido más difícil que le queda al más grande en este primer semestre. Y después, ya el 29 de mayo, jugará el último partido de la fase de grupos frente a Deportivo Táchira en el Estadio Monumental. Esperemos un cotejo en el cual River ya esté totalmente clasificado y que el único objetivo sea ser el mejor de todos los primeros. Y vamos ahora a hablar de los 3 juveniles de la reserva que deben sí o sí firmar sus primeros contratos como jugadores profesionales antes del mes de noviembre si no quieren quedar libres con el pase en su poder. O hay una normativa de AFA que especifica que todo futbolista que cumple 21 años y no firma su primer vínculo profesional en el club en el que está jugando, no puede seguir jugando allí y debe buscar otro destino. Por eso mismo es clave que estos jugadores renueven contratos si es que River quiere tener intenciones de que continúen en el club, porque después hay que tener en cuenta que hay algunos juveniles que normalmente no terminan teniendo la misma suerte. Por eso hay que ver cuál es la decisión de estos jugadores y también de la directiva para que renueven o no sus respectivos contratos. Año tras año los futbolistas de la reserva deben firmar sus primeros vínculos antes del 30 de noviembre. Todavía quedan poco menos de 6 meses, pero esto debe suceder en el corto plazo. Todos son categorías 2004 y algunos de ellos
forman parte del plantel de la tercera división, mientras que otros permanecen en la cuarta. ¿Quiénes son estos tres juveniles? El primero es Dylan Fernández, volante central, categoría 2004, estuvo algunas veces en el banco de suplentes de la reserva, pero ahora está afectado a la cuarta división, donde suele ser titular. Tiene una buena salida y capacidad para filtrar pases. Recordemos que el puesto de mediocampista central ya está muy ocupado en la primera de River. El segundo es Jesús Rimbiletti, defensor central ambidiestro que fue varias veces titular este año ante la subida de Daniel Zavala al plantel profesional. Es rápido en el 1 vs 1, es salteño, llegó a River en 2016 luego de haber estado en Argentinos Juniors y, a diferencia de Dylan Fernández, todo parecería indicar que tiene chances de firmar su primer contrato. El último es Elian Jiménez, que es el 5 titular de la reserva. Jugó mucho en su momento con Jonathan La Rosa, ex entrenador de la categoría, después bajó a cuarta división en gran parte del 2023 y este año volvió a subir para casi no soltar la titularidad. Debutó en 2022 después de saltar directamente de la sexta división. Sonaría un tanto extraño que este juvenil no firme su primer contrato si es que dio un salto de 3 categorías. Normalmente esos saltos lo dan los jugadores que únicamente tienen un nivel por encima del resto. En su momento lo dio Echeverri, lo dio también Mastantuono y lo dieron otros jugadores importantes. Por lo que, si hablamos específicamente de estos 3 jugadores, Fernández estaría muy complicado que siga en River, Rimbiletti y Jiménez tendrían chances de firmar sus primeros contratos en el transcurso de los siguientes meses. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que al no haber fútbol, por lo menos por el momento, River recién estará jugando nuevamente dentro de 6 días, no falta tanto, pero jugó recién el miércoles pasado, es decir, 13 días pasaron desde el día que River le ganó a Libertad hasta el próximo duelo ante Nacional. Por eso mismo, en este último tiempo se ha hablado mucho del mercado de pases y de los jugadores que pueden llegar, los que pueden irse y de aquellos que todavía están lesionados. En el caso de los dos posibles refuerzos, yo creo que si existe la chance de traer a Muniain y a Peña de Afores sin poner dinero, River debería aprovecharlo. Es verdad que de cara a los octavos de final solo se pueden hacer 5 cambios en la lista de buena fe, pero no sabemos si River va a traer otros 3 jugadores de jerarquía o inclusive más que podrían tapar a estos dos, por lo que me parece que si pueden ser incorporaciones no habría que dudar mucho. Lo de Héctor David Martínez, si aparece una oferta será transferido. Lo de Ramiro Funes Mori debe recuperarse lo antes posible porque es un jugador del cual se esperaba mucho y todavía no ha dado demasiado. Al Piti Martínez futbolísticamente no se lo ha podido evaluar, esperemos que esté en condiciones de cara a la segunda parte del año, y en este mes de mayo, como dije recién, lo más importante quizás no sean los resultados. Si bien River siempre exige ganar, al jugar 4 partidos en el Estadio Monumental, el hincha exigirá también una enorme versión futbolística. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.